Amados hermanos, estamos en este domingo 12 de junio para poder dar continuidad con la serie que ya hemos iniciado en la segunda epístola de Pedro. De hecho, esta serie la venimos ya trabajando desde hace varios meses, iniciando con la primera epístola, la cual nos ha dejado una gran cantidad de enseñanzas doctrinales muy profundas y a un ritmo bastante acelerado, muy al estilo del apóstol Pedro. Y la segunda carta tiene una especie de continuidad en el sentido que va a tratar acerca de temas de interés para la iglesia cristiana. En ese momento, una iglesia cristiana que ya se encuentra bastante perseguida por el imperio, pero que ha logrado no solo sobrevivir, sino también diseminarse por todo el mundo conocido, haciendo que el mensaje del Evangelio ya sea predicado en todas partes en el imperio e incluso fuera del imperio romano, lo cual iba a llegar hasta nuestros días para la propagación del Evangelio. Nuestro Dios es misericordioso, dejando para nosotros una palabra fresca para cada día de nuestras vidas, esa palabra de Dios que es renovada para cada uno, con un nuevo mensaje para cada uno, con un llamado permanente a parecernos más a Cristo. Detengamos entonces un momento el video para pedirle al Señor en oración que nos brinde sabiduría para buscar su rostro incesantemente a través de las enseñanzas que nos ha dejado evidentemente en las Sagradas Escrituras, que son las que debemos estudiar con vehemencia, estudiar con dedicación, estudiar con muchísimo gozo, porque últimamente el Señor la dejó precisamente para que podamos conocer de su voluntad y gozarnos en ella. Por lo tanto, estudiar la palabra del Señor nunca debe ser ni una obligación ni una actividad que nos llegue a pesar, más bien tiene que ser una actividad de sumo gozo para cada uno de nosotros. Ponemos entonces en contexto lo que Pedro nos ha enseñado ya en la primera parte del capítulo 1 de la segunda epístola que escribe a la iglesia cristiana. En realidad, en la lección anterior vimos una porción, digamos, muy pequeña, pero que ya dejaba algunos elementos muy interesantes para el análisis para cada uno de nosotros. Pedro, en estos primeros versículos, nos ha mostrado que hay un camino para encontrar la gracia y la paz de nuestro Dios. Y ese camino es única y exclusivamente el conocimiento de su palabra. Pedro va a hacer muchísimo énfasis en el conocimiento, muy particularmente porque los destinatarios de esta carta tenían una especie de fijación con este tema. Los destinatarios de esta carta, que no son judíos, sino más bien pues provienen de la tradición helénica, que es muy proclive a la filosofía, pues estos destinatarios requieren de muchísimo énfasis en el conocimiento, porque únicamente a través del análisis, de la concientización y sobre todo de la racionalización de la palabra del Señor, iban a llegar a tener una verdadera experiencia cristiana. Hay que decir que culturalmente los países que provenimos de la conquista latina tenemos una vena directa sobre la lógica helénica. Por lo tanto, esta carta debería tener muchísimo más significado para la iglesia cristiana latinoamericana y nos hace un llamado permanente al conocimiento. Hermano, teníamos una gran lección la semana pasada. Si usted lo que desea es gracia y paz por parte de Dios, estudie su palabra, que es el camino que Él nos ha dejado para poder alcanzar este anhelo que tenemos. Voy a retomar algunos versículos de 2 de Pedro 1, de los cuales habíamos ya meditado un poco acerca en la clase anterior. Como todas las cosas que pertenecen a la vida,
y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En su momento ya hablábamos acerca de por qué hace alusión a la vida y a la piedad. La vida como una figura de permanencia terrenal y la piedad como una actitud que la iglesia cristiana debe tener como norma de comportamiento. Y pues nos dice que esto nos ha dado por su divino poder, no porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros seamos dignos, ni mucho menos porque lo merezcamos. No, nos lo ha dado porque Dios tiene el poder de otorgarlo a quien a Él mejor le parece. En este caso, entonces, el ejercicio de la piedad en la vida cristiana es producto de la obra de Dios en nosotros, de ese poder divino sobre nuestras vidas. No podríamos entonces esperar una conducta de piedad de alguien que no conoce al Señor, porque es producto de su obra en nosotros. Pero esta piedad solamente proviene del conocimiento. ¿Y del conocimiento acerca de quién? Pues claro, del que nos llamó a su gloria y excelencia, de nuestro Señor. Esa actitud cristiana de la piedad únicamente puede provenir de su poder mediante nuestra adquisición del conocimiento. Es por eso que, mi hermano, cuando usted se hace la pregunta, bueno, ¿yo por qué no crezco espiritualmente? Claro, es simplemente porque no se mantiene en un permanente adquirir de conocimiento de la palabra del Señor. La palabra de Dios, entonces, es la que nos lleva, la que nos empuja hacia ese estatus de piedad que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Y continúa, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ya la semana pasada hablábamos de qué era esa naturaleza divina. Era ese afecto natural por parecernos más a Cristo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quiere decir entonces que lo contrario al conocimiento de la palabra de Dios es estar cerca, estar coqueteando con la corrupción y la concupiscencia de este mundo. En tanto, pues, mi hermano, que usted no se dedique incesantemente al conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento profundo, analítico, indagatorio, investigativo de la palabra de Dios, entonces usted está acercándose a lo que no es debido. Usted se está acercando a esa corrupción del mundo, a esa concupiscencia. Y cuando hago esa aclaración de que no solo se trata de una lectura ligera, es que es necesario que lo comprendamos en esos términos. Porque ya luego alguien cree que leer la Biblia como si fuese un periódico, un libro de texto, un libro histórico, como cualquiera, pues le puede llegar al conocimiento. Y eso no es necesariamente cierto, porque el discernimiento de la palabra de Dios viene por medio del Espíritu Santo. Hay miles de personas que leen la Biblia desde diferentes ángulos, con diferentes traducciones, con diferentes comentarios, y no logran comprenderla. Y no la logran comprender no por falta de voluntad, simplemente porque no lo están haciendo con el enfoque correcto desde la humildad de una persona que le ha entregado su vida completa a Cristo nuestro Salvador. Por lo tanto, mi hermano, no se trata de una lectura únicamente académica, sino también tiene que ser hecha desde unos ojos espirituales que solo son producto de ese divino poder que nos mencionaba en el versículo anterior. Cuando usted entonces estudie su Biblia, tiene que hacerlo con la apertura de corazón, con la humildad de corazón, esperando que sea el Espíritu Santo quien a través de su inteligencia pueda mostrarle cuál es el mensaje que el Señor tiene directamente para usted.
Y los siguientes versículos, que no habíamos analizado en la lección anterior, nos van a dejar una especie de ruta bastante compleja, vaya, una ruta que nos va a dejar a veces algunas preguntas interesantes, pero una ruta al final secuencial, una ruta lógica, una ruta inteligible hacia un fin que ya luego veremos de qué trata. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7, es un pasaje bíblico por demás enigmático que provee de una gran cantidad de conceptos que vamos a ir analizando paso a paso con esa secuencialidad ordenada que Pedro nos presenta, porque vea, cuando lo leamos se da cuenta que Pedro está trazando un paso a paso, está trazando un proceso ordenado, organizado y lógico. Vosotros también, fíjese, desde ahí empieza con algo interesante, vosotros también se está refiriendo precisamente a ustedes cristianos que están por la divina gracia de Dios en la misma fe, entonces también deben continuar con este proceso. No basta entonces con aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo basta para la salvación, pero para poder vivir una experiencia cristiana total y verídica, hace falta bastante de ahí en adelante, porque ahí inicia precisamente un proceso de perfeccionamiento de nuestras vidas que va a transitar por esta ruta que Pedro nos va a describir. Vosotros, cristianos, entonces, además de haber aceptado a Cristo, también, y todo lo que sigue. Entonces ponga usted su nombre, mi hermano. Juan, María, Nelson, también, además de haber aceptado a Cristo, todo lo que viene. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Parece que Pedro va apilando una serie de características, va poniendo una característica sobre otra, convirtiéndola como una especie de catálogo que el cristiano debe cumplir secuencialmente luego de su conversión. Y digo secuencialmente porque, como se pueden dar cuenta, lleva un orden. No se puede hacer en el orden que mejor me parezca o saltándome algún paso porque es que a mí eso de el dominio propio no se me da y yo simplemente no lo quiero tener. Yo quiero tener piedad, quiero tener afecto por los demás, quiero tener amor, pero eso del dominio propio yo no. Yo soy impulsivo, yo soy aguerrido para mis reacciones y eso de dominarme pues no me gusta. Yo quiero ser espontáneo. Claro, pero el amor no me va a faltar. En realidad Pedro lo que nos está diciendo es no, mi hermano, no va por ahí. Usted inicia por la diligencia y termina en el amor pasando uno a uno por cada una de estas características en el orden en el cual Pedro nos lo ha declarado en este pasaje bíblico. Entonces, si ese orden es tan cerrado y tan estricto como Pedro lo ha colocado, valdría la pena que nos dediquemos con muchísimo detenimiento a analizar cada uno de los conceptos o de las características que Pedro ha ordenado para nosotros en el sentido de ir comprendiendo en qué momento nos encontramos, hacia dónde debemos ir, pero sobre todo hacerlo a la luz de la palabra de Dios. Es decir, no voy simplemente a tomar el diccionario de la Real Academia de la Lengua y decir, ok, diligencia significa esto y esto y esto, ok. ¿Soy diligente? Sí, chequecito. No. Más bien lo que buscaremos en este estudio de este pasaje en específico es darnos cuenta de cuáles son las definiciones bíblicas
que están asociadas a estas palabras que Pedro ha ido ordenando para nosotros. Vamos entonces a trazar nuestra ruta. Vamos a decir que esta ruta que vamos a descubrir acá nos va a llevar a algo. ¿A qué? Bueno, ya lo descubriremos a través de la misma palabra del Señor. Pero esta ruta nos va a llevar a un punto en específico, y este caminar de la vida cristiana no se dará ni en 6 meses, ni en 1 año, ni en 10 años, ni en 50 años de cristianismo o de asistir a una iglesia o de congregarse. Esta es una ruta que transitaremos durante toda nuestra vida en este mundo. Porque si recordamos estudios anteriores, nos encontramos en un permanente perfeccionamiento hacia parecernos más a Cristo. Por lo tanto, mi hermano, no es tan importante que usted desee llegar al último punto mañana por la tarde, o dentro de 2 años, o dentro de 10 años. No se trata de tiempo cronológico. Se trata de una maduración secuencial, permanente, intencionada y sobre todo agarrada, asida de la misericordia de nuestro Señor. Vamos entonces a ver la primera que Pedro pone para nosotros, y es la palabra diligencia. ¿Y dónde debemos buscar a qué se refiere diligencia a nivel bíblico? Bueno, pues evidentemente en la Biblia. Es por eso que deseo llevarlos al libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 4. Este es, sin duda, uno de mis versículos favoritos. De hecho, cuando daba clases de manera presencial en la universidad, había impreso este versículo y lo tenía ahí, junto a mi escritorio, para cuando un estudiante llegaba a pedir que le diera puntos o que le regalara algo para pasarla, porque había sido perezoso todo el ciclo y deseaba que yo le diese algo, simplemente le mostraba el versículo y le recordaba que si durante todo el semestre no había trabajado, que este no era el momento para ser prosperado. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Quiere decir, mi hermano, que cuando Pedro le dice que su caminar en esta ruta inicia con diligencia, lo que le está diciendo es que inicia desde el deseo de hacer. Desde el deseo de hacer. Pero no solo el deseo, sino también el hacer. ¿Y por qué inicia en el deseo? Inicia en el deseo precisamente porque esto es un tema completamente voluntario. Cristo no lo salvó a usted obligado. Usted decidió entregarle su vida a Cristo, recibir el regalo que el Señor le dio. Ahí inició su deseo, pero no basta con el deseo. Tiene usted que empezar a dar pasos consecuentes con ese deseo para que sea diligente y su alma sea prosperada. Proverbios 13:4 nos da un inicio exquisito para analizar esta ruta que nos lleva la vida cristiana y que recién iniciamos a la luz de lo descrito por el apóstol Pedro. Segunda, la fe. Y vaya que cuando hablamos de fe hay que hablar muchísimas cosas muy interesantes, que ya luego nos podríamos quedar aquí horas conversando acerca de la fe. Pero me gustaría que definamos particularmente qué es la fe. Y para eso hay un versículo maravilloso, Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Quiere decir, mi hermano, que usted va diligente, usted desea vivir una vida cristiana digna, actúa para ser un cristiano como Dios manda y lo hace por fe. Y lo hace por fe precisamente porque usted en el horizonte lo que ve es una vida eterna, una serie de promesas que el Señor le daba a través de su palabra,
pero lo ve únicamente porque cree que el Señor se lo va a dar, porque usted no tiene el mapa ni le ha dado un pasaporte para la vida eterna, no tiene nada que lo demuestre, solamente tiene su fe, y esa fe es suficiente para que usted pueda caminar firme en el Señor. Luego habla de la virtud, y para esto nos vamos a ir a un versículo bastante conocido, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Básicamente, Pablo en Filipenses nos está dando una lista muy interesante de qué es la virtud en la concepción cristiana. Cuando Pedro le dice que este es el tercer paso de la ruta, lo que le está diciendo es, bien, usted tiene deseo, va a actuar en consecuencia a su deseo, lo va a hacer por fe, ¿y qué va a hacer? Bueno, lo que va a hacer es pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si lo que usted está pensando hacer no encuadra dentro de esta virtud, entonces deséchelo, simplemente. Es fácil, bueno, digo, fácil comprenderlo, ya luego llevarlo a la práctica es historia aparte. Luego viene la parte quizás favorita de Pedro, porque viene el conocimiento, es decir, todos estos conceptos sencillos donde se encuadra el pensamiento cristiano debe llegar a aterrizar en el conocimiento. Y voy a repetir lo que decíamos ya en la lección anterior. Vamos a regresar a 2 de Pedro 1:2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Nuevamente, hermanos, si usted quiere gracia y paz, tiene que ser única y exclusivamente a través del conocimiento de la palabra. Usted puede tener muchos deseos, puede actuar en consecuencia, puede tener fe, puede pensar cosas buenas, pero si usted no adquiere conocimiento de la palabra de Dios, nunca va a poder tener una vida plena en Cristo. ¿Y cuál es la consecuencia de esa gracia y de esa paz que se adquiere solo con conocimiento? Ahí viene el concepto de dominio propio. Usted va a ser dueño de sus acciones solamente a través del conocimiento de la palabra. No hay otro camino. Cuando usted diga, mire, pero es que la tentación viene y yo soy débil. No, usted no es débil. Usted tiene poco conocimiento de la palabra. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7 lo que nos deja es un entrever en que usted de debilucho no tiene nada y de cobarde tampoco, a menos, por supuesto, que usted no esté adquiriendo el conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento parece ser la piedra angular para llegar a ese dominio propio que nos permite tener una vida cristiana acorde a los preceptos de nuestro Señor. Y luego del dominio propio viene una palabra que es difícil para muchos, entre ellos yo, por supuesto, la paciencia. Esa paciencia que no viene dada de manera natural, sino que según la ruta trazada por Pedro, esa paciencia proviene del dominio propio. Esa paciencia solamente proviene de ese dominio que da el Señor a través del conocimiento de su palabra, producto de la gracia y la paz que nos ha prometido. Esa paciencia que nos va a traer tantos beneficios y cuya ausencia nos puede traer tantos problemas.
Proverbios 14:29 nos deja ahí un detalle interesante. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, es inteligente, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Fíjese que aquí el autor bíblico, de manera muy sutil, le dice tonto al impaciente, porque es que al final es eso lo que le está mostrando. Aquel que no tiene dominio propio, producto del conocimiento de la palabra de Dios, no tiene paciencia. Y el que no tiene paciencia, me le falta aquí un poquito para pensar. Y por muy erudito que usted se sienta, si usted se llenó de conocimiento vano y no practica la paciencia, pues ¿qué le puedo yo decir? Proverbios lo dice, no lo digo yo. A usted me le falta un poquito por acá. Y ahora sí, la paciencia nos lleva a la piedad, como todas las cosas que pertenecen a la vida. Y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si a usted, el Señor creador de los cielos y la tierra, le ha llamado por su gloria y excelencia, como consecuencia usted es una persona que tiene piedad. Y esa piedad no llega de forma natural. Esa piedad llega producto de toda la ruta que hemos venido siguiendo, cuyo punto focal es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y qué significa la palabra piedad? Porque ya luego la escuchamos y no sabemos en específico cuál es su significado. Justamente la piedad está definida como esa característica de una persona que tiende a la bondad para con el prójimo, que tiende a la bondad para con aquellos que le rodean. La benignidad como tal. Una persona entonces que ha seguido a Cristo, que lo hace por fe, que piensa en la virtud que Cristo le ha dado, que adquiere conocimiento, se domina a sí misma, es una persona paciente, por consecuencia entonces va a servir a su prójimo en cada vez que tenga la oportunidad manifiesta de hacerlo. Por supuesto, mi hermano, muchas veces esto es complejo porque ya luego o no tenemos la posibilidad o no somos proclives al servicio como tal. Sin embargo, el siguiente paso que el Señor tiene para nosotros va a ser determinante. Nos llama a tener un afecto fraternal. Y estas son palabras directamente de nuestro Señor Jesucristo en Juan 15:17. Esto os mando, no es opcional, es un mandato, que os améis unos a otros. El amor entonces va a ser el que mueva esta cadena, esta ruta que hemos venido siguiendo. Y ese amor particularmente expresado a través del afecto fraternal va a llevarnos a concluir en 1 de Pedro 4:8 cuál es el final de esta ruta. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ya decíamos en el estudio de la epístola anterior que no está hablando de que vamos a ser hallados inocentes de nuestros pecados, no, para nada ni por cerca. Somos culpables de nuestros pecados, pero somos justificados por Cristo. El amor entonces lo que puede llegar a hacer es cubrir esos pecados o más bien las consecuencias de esos pecados. Por lo tanto, esta ruta que nos ha mostrado Pedro nos debe llevar a concluir que lo que inicia como un deseo ferviente de entregarle mi vida a Cristo es solamente el principio de una vida cristiana que nos va a llevar a la madurez espiritual a través de esta ruta. ¿Y cuál es entonces el final de la ruta? Porque es que esto nos debe llevar a algún lugar,
no puede ser simplemente una ruta por seguirla. ¿Hacia dónde nos llevará? Bueno, pues eso Pedro nos lo responde en el versículo 1:8. Porque si estas cosas están en vosotros, es decir, toda la ruta anterior, y abundan, no os dejarán estar ociosos, es decir, sin oficio, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir entonces que el fruto del Espíritu, producto de seguir esta ruta de madurez cristiana, será precisamente que no estemos ociosos, es decir, que no estemos desocupados, que utilicemos estos frutos que el Señor nos ha dado a través de su Santo Espíritu para llevarlos al cumplimiento de la misión que se ha encomendado a esta iglesia cristiana. Por lo tanto, entonces, mis hermanos, el seguir esta ruta no nos lleva más que a dar fruto. ¿Quiere usted ser un cristiano productivo? Siga la ruta, una ruta muy sencilla, pero tan compleja de llegar a vivirla como verdaderos cristianos. Que Dios nos ayude a transitar por esa ruta hacia los frutos espirituales, que nos ayude a adquirir cada vez más conocimiento de su palabra, pero sobre todo que nos dé ese ferviente deseo por saber más cada día acerca de la voluntad de nuestro Señor.